Chesterton comienza su autobiografía diciendo, con su típico humor inglés, que había nacido en una familia rica pero honrada. Yo quiero empezar hoy este comentario diciendo que he nacido en una familia de trabajadores y desde luego honrada. Y he nacido en una familia en la cual mi padre llegó a Madrid desde el pueblo antes de empezar la guerra y vivió la guerra civil en Madrid en una situación durísima. Y mi madre llegó a Madrid poco después de la guerra y también los dos tuvieron que hacer frente, primero por separado y luego como familia, a las terribles condiciones que se vivieron en España después de la guerra. He nacido en el barrio obrero por excelencia, Vallecas, en Madrid. La casa donde viví hasta que me fui al seminario a los 18 años estaba a 2 pasos del mítico barrio del Pozo del Tío Raimundo, que entonces era el lugar de referencia de los curas de izquierda, de los curas supuestamente o así considerados comunistas. Mi madre me llevaba a la tienda en un canasto cuando era un bebé y, según me contaba, me metía debajo del mostrador mientras ella trabajaba. A los 9 o 10 años ya me hice cargo, los días que no tenía colegio, sobre todo los sábados, me hice cargo de atender la caja para cobrar a los clientes. Y muy pronto aprendí el oficio de mi padre y trabajaba con él, sobre todo por las noches. Trabajaba con él hasta la 1 de la madrugada y al día siguiente, especialmente cuando ya estaba yendo a la universidad, al día siguiente mi padre se levantaba a las 5 y yo me levantaba a las 6 diariamente. He vivido una época en la que acababa el régimen de Franco y me tocó correr más de una vez delante de la policía del régimen, que entonces llamábamos los grises. Me tocó correr delante de la policía porque estaba en el momento equivocado y en el sitio equivocado. Recuerdo en una ocasión que llegaron a la facultad donde estudiaba y tuve que subir a toda velocidad. En aquella época, desde luego, podía hacerlo un montón de pisos hasta que me encontré, yo creía, en un lugar seguro. Y para mi sorpresa, allí estaban los líderes del movimiento revolucionario comunista estudiantil, mientras abajo había bastante movimiento violento, pero ellos que estaban allí tranquilamente. De ellos decíamos, los hijos de los obreros que estudiábamos en la universidad, de ellos decíamos que la revolución no madruga, porque nunca iban a las clases de la mañana, o por lo menos a las de la primera hora de la mañana. Cuento todo esto por lo que voy a decir a continuación. Soy, repito, hijo de una familia trabajadora que se abrió camino con grandes dificultades, con mucho trabajo y gastando muy poco, y que sacaron adelante con mucho esfuerzo a sus hijos. Soy hijo de una familia trabajadora, de un barrio trabajador, y estoy harto hasta lo indecible de escuchar durante toda mi vida hablar de la superioridad moral de la izquierda. Es una mentira. Superioridad moral de la izquierda, porque muchos de los supuestos derechos que enarbolan como banderas para engañar a los ingenuos son, por ejemplo, como el derecho al aborto, la matanza de los inocentes. Eso es un rastro, un tipo de superioridad moral. No sé si la derecha será tan corrupta o más que la izquierda, pero desde luego la izquierda no puede dar lecciones de moral a nadie. Y cuando esto se pone de manifiesto,
es sobre todo cuando son los suyos los que a ojos vistas se han convertido en corruptos y en dictadores. El mundo está dominado en buena medida por los medios de comunicación que son de izquierdas en su mayoría. Y hay un silencio cómplice con lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. La represión del tirano sandinista Ortega contra la Iglesia. Tengo que hacer aquí un inciso y elogiar a un hombre de izquierdas como Lula de Brasil, que acaba de romper con el régimen dictatorial de Nicaragua. Pero el conjunto de la izquierda guarda un ominoso y cómplice silencio. ¿Y qué está pasando con Venezuela? ¿Por qué no se ha pronunciado reconociendo la validez de las elecciones donde ha perdido estrepitosamente el dictador Maduro? ¿Por qué no se ha pronunciado el grupo de izquierdas que se llama Grupo de Puebla? ¿Por qué hay silencio ante la nueva crisis, una más, de desabastecimiento y de miseria en Cuba, que es considerada por todos ellos como el paraíso que tiene que ser el modelo a implantar en toda América? Es un silencio cómplice. Mientras la Iglesia está siendo perseguida y el pueblo pasando hambre en Nicaragua. Mientras en Venezuela está ocurriendo uno de los mayores éxodos por un motivo político de las últimas décadas, la izquierda calla. Incluso en países como España, aún se duda de que las elecciones, el resultado de las elecciones es fraudulento y que la oposición demócrata ganó abrumadoramente. Aún se duda por qué, utilizando aquella frase típica de la mafia, porque los ladrones son de los nuestros. Ese es el problema. Por eso no aguanto más lo de la superioridad moral de la izquierda. Un país como Nicaragua, por citar tres casos, Nicaragua, Venezuela o Cuba, está ocurriendo una verdadera carnicería, una represión contra el propio pueblo. Hay más de 2.000 encarcelados sin derechos en Venezuela y la izquierda mundial está en silencio, apenas unas palabras de protesta, incluso boicoteando cuando se pretende hacer una declaración que condene lo que está pasando. El pueblo está sufriendo, sacerdotes en la cárcel, y no pasa nada. La izquierda mira hacia otro lado, mientras, repito, enarbola, entre otras, enarbola banderas de falsos derechos como es el derecho al aborto. La izquierda no tiene ningún derecho a proclamar una supuesta superioridad moral. No sé si lo tiene la derecha, pero desde luego la izquierda no. Mientras siga siendo cómplice de dictaduras como las que he citado, la superioridad moral de la izquierda ha desaparecido. El mundo calla vergonzosamente ante lo que está pasando en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba. Mira hacia otro lado. Hay muchos sitios donde mirar, pero no podemos olvidar a estos hermanos nuestros que están siendo masacrados o encarcelados simplemente porque son católicos o porque quieren vivir en libertad. Si esto fuera lo de Nicaragua, lo de Venezuela o lo de Cuba, si esto estuviera siendo cometido por un régimen dictatorial de derechas, ¿qué estaría sucediendo? La gente en las calles, manifestaciones continuas delante de las embajadas, los medios de comunicación dando reportajes de todo tipo. Ah, pero lo hace la izquierda. Y como ellos son perfectos y son superiores, silencio, si no absoluto, casi absoluto. Soy hijo de trabajadores y esto
me hace hervir la sangre cuando leo, cuando me entero de lo que están pasando hermanos míos, sacerdotes, hermanos míos, o laicos católicos en estos 3 países, y cuando veo cómo un pueblo como el venezolano, que se ha echado a la calle valientemente para defender la libertad, está siendo reprimido en medio de la complicidad amplia y general. No son los únicos sitios donde las cosas van mal. Por eso quiero hoy también unirme a la petición de oración por la paz que ha hecho el Patriarca de Jerusalén, por la paz en la región, desde Líbano, Siria, Israel, Palestina, hasta Bagdad, para evitar que estalle una terrible guerra mundial que sería devastadora para todos. Me uno a la oración por la paz en estos países, pero sin olvidar a aquellos otros que están siendo masacrados ante el silencio y la complicidad de la izquierda en particular y del mundo en general. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.